Bueno, vamos a resolver algunos problemas de matemática, física y química, creyendo que es para vosotros un punto de partida para una serie de encuentros que vamos a tener lugar por intermedio de los vídeos. Bueno, para empezar diríamos que tenemos un problema clásico, por ejemplo el problema de dinámica lineal, que lógicamente da mucho problema a los estudiantes. Tenemos que ver el problema del ascensor. En el supuesto, por ejemplo, que nosotros tenemos dentro del ascensor una masa, que puede ser 10 kilos, yo que sé, el cual está encima de una báscula, de una balanza, y de acuerdo a la posición del ascensor, o subiendo o bajando, qué tipo de movimiento tome, o si está en reposo, calcular el peso que mide la báscula de esa masa que estamos suponiendo dentro del ascensor. ¿Vale? Bueno, para empezar entonces tenemos acá un esquema que trato de simplificar el problema para que nosotros podamos entenderlo mejor, porque siempre en todo problema físico, matemático, siempre hay que tomar en cuenta un esquema. Si está bien hecho el esquema, pues tenemos un 40-50% del problema resuelto. Eso significa que nosotros lo vamos entendiendo el problema. Y si nosotros lo vamos entendiendo el problema, suponemos entonces que podemos entender y llegar a una solución concreta. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces, si yo tengo acá en esta parte el cuerpo de masa M dentro del ascensor, lógicamente esta masa M estaría sobre una báscula que la he representado de esta manera, en la parte inferior de la masa. Entonces, habrá que ver aquí, ya que tratamos un problema de dinámica, luego veremos cuáles son las partes que conlleva la mecánica en general. Yo quería empezar por este tema, puesto que, como ya vienen los exámenes de selectividad, quisiera que los alumnos recapaciten un poquito en el problema que estamos analizando, que va a ser un punto de partida para un montón de problemas que se vienen luego. ¿Ok? Bueno, decimos entonces que, para empezar con el tema de dinámica, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre del cuerpo M que estamos analizando. Diagrama de cuerpo libre significa aislar el cuerpo de tal manera que nosotros únicamente tomamos en cuenta las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo de masa M. ¿Ok? Si yo lo aíslo al cuerpo de esta manera, entonces tendré que analizar las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Digo, por empezar, que las fuerzas pueden ser de dos formas. Las fuerzas pueden ser de contacto o pueden ser a distancia. ¿Ok? A distancia, por ejemplo, ¿quién es? El peso, puesto que es la fuerza con la que la Tierra atrae a un cuerpo que está en su superficie. A distancia, el peso, fuerza eléctrica, etcétera, etcétera. Y de contacto, puede ser las normales, normal, la de rozamiento, puesto que en estos casos tenemos nosotros superficies en contacto, por lo cual se llama en contacto. ¿Está claro? Puede ser también, por ejemplo, una fuerza en contacto, una cuerda, una tensión, una compresión, etc. Bueno, lo analizaremos luego. Para el caso dado, tenemos entonces que nosotros tenemos que analizar las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia. Diríamos entonces que la fuerza a distancia, el peso que nosotros generalmente la representamos hacia abajo, esto sería para nosotros nuestro peso, que sería entonces el mg, peso del cuerpo. ¿Vale? Pero como la masa M está en contacto con una superficie que vendría a ser la superficie de contacto entre la masa y la balanza, entonces, de acuerdo a esta superficie, también habrá una fuerza normal hacia el cuerpo, que nosotros exageramos un poquito y lo representamos hacia arriba, de esta manera. Esto vendría a la fuerza normal. ¿Existirá alguna otra fuerza que actúe sobre esa masa M? Pues no la hay. No la hay otra fuerza. Por lo tanto, nosotros diríamos de que las únicas fuerzas que actúan sobre la masa vendrían a ser ambas. N simultáneamente, lógicamente. Esto significa que una puede ser la acción y la otra puede ser la reacción. ¿Estamos? Acción y reacción. Bueno, lo analizaremos luego. Ascensor en reposo. ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Vamos a analizar aquí muchas cosas.
Este cuerpo, por ejemplo, M, puede ser que en un problema dado me dé, por ejemplo, que el ascensor está aquí, el ascensor acá, y yo tenga dentro del ascensor una persona, lógicamente, y esta persona, pues lógicamente, estará pues dentro de una balanza, encima de la balanza, yo qué sé. Y me piden cuánto será entonces el peso de la persona cuando el ascensor o está subiendo, o está bajando, o está en reposo, o se va con movimiento con velocidad constante. Es el mismo fenómeno que este. Analizaríamos la persona, fuerza sobre la persona, y aplicaríamos nuestras leyes de la dinámica lineal. ¿Estamos? Que puede ser el caso, por ejemplo, de que del techo del ascensor esté colgado o penda un cuerpo de masa m. Entonces, de idéntica manera, si el ascensor es este, yo diría entonces aquí de que habrá fuerza sobre este cuerpo de masa m. ¿Qué fuerza sería? El peso, que sería mg, y la tensión de la cuerda, que es esta. Me olvido de lo demás y me quedaría entonces con únicamente estas fuerzas. Me quedaría únicamente con esas fuerzas. Y analizaría el problema de dinámica lineal con esas fuerzas. ¿Estamos, no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo a este péndulo que tengo le acoplo aquí a la mitad de la tensión de la cuerda un dinamómetro? Que lógicamente me va a medir también la tensión de la cuerda. Entonces, sobre este cuerpo que actúa el peso, y aquí estaría entonces la tensión de la cuerda. Pero a mí me dicen, calcúlame el peso que tendría este cuerpo por intermedio del dinamómetro, de acuerdo a que si el ascensor sube o baja. Pues entonces yo diría de primera intención que ese peso que marcaría el dinamómetro va a ser igual a la tensión. Igual a la tensión. Ahora, en este caso que estamos analizando, ¿cuál es el peso que marcaría la báscula o la balanza? Sería entonces el peso que marca, y eso hay que definirlo bien claro, que el peso que marca siempre, el peso es igual a la normal. Es igual a la normal. Esto siempre tenemos que tomar en cuenta. Peso igual a la normal. Ahora, el peso, pues, se puede definir de diferentes maneras. El peso es mg cuando el cuerpo está en reposo. Pero si el cuerpo está moviéndose ya, o movimiento acelerado o retardado, entonces ya no va a ser mg, porque entra a tallar ahí otra aceleración, que es la aceleración del sistema con que se mueve. Entonces el peso en realidad va a ser igual a ms, masa por la aceleración. Esta aceleración puede ser real cuando el cuerpo está quieto, estático. Pero esta aceleración puede ser g efectiva cuando está en movimiento acelerado. Por lo tanto, diferente de esta, porque en este caso entraría a tallar, este ya no sería el peso real, sino sería el peso aparente. Y esto sería el peso real. O sea, depende de la gravedad de la aceleración del sistema. El peso va a ser de una forma o de otra forma. ¿Estamos? Pesará más o pesará menos. Ustedes cuando se van en un ascensor, acá, y el ascensor empieza a subir, sienten una presión mayor de sus pies contra el suelo. Eso significa de que ustedes, cuando el ascensor sube, pesan más que cuando el ascensor estaba en reposo. ¿Vamos o no? Vale. Entonces, luego de esta introducción, pues nosotros tenemos que analizar ya el problema. Ahora, es más, pero tú dirás, ustedes dirán, pero el peso, profesor, el peso es una magnitud vectorial, el peso es un vector, y acá no me ha utilizado para nada un vector. Lógicamente,